Por favor, a Marcos capítulo 10. Marcos capítulo 10 y vamos a leer los versos 17 al 31. Es bastante largo, así que voy a ir un poquito rápido. Dice así: al salir él para seguir su camino, vino uno corriendo e hincando la rodilla delante de él, le preguntó: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo uno, Dios. Los mandamientos sabes: no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Él entonces respondiendo le dijo: Maestro, todo eso lo he guardado desde mi juventud. Entonces Jesús, mirándole, le amó y le dijo: una cosa te falta, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Y ven, sígueme, tomando tu cruz. Pero él, afligido por esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Entonces Jesús, mirando alrededor, dijo a sus discípulos: cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas. Los discípulos se asombraron de sus palabras, pero Jesús, respondiendo, volvió a decirles: hijos, cuán difícil le es entrar en el reino de Dios a los que confían en las riquezas. Más fácil es pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Ellos se asombraban aún más, diciendo entre sí: ¿quién pues podrá ser salvo? Entonces Jesús, mirándolos, dijo: para los hombres es imposible, mas para Dios no, porque todas las cosas son posibles para Dios. Entonces Pedro comenzó a decirle: he aquí, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Respondió Jesús y dijo: de cierto os digo que no hay ninguno que haya dejado casa o hermanos o hermanas o padre o madre o mujer o hijos o tierras por causa de mí y del evangelio, que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras con persecuciones, y en el siglo venidero la vida eterna. Pero muchos primeros serán postreros y los postreros primeros. La semana pasada nosotros, hermanos, vimos, espero que haya quedado claro, quiénes eran esos ciudadanos del reino de Dios. ¿Quiénes eran aquellos tales? Esos que con fe genuina confiaban en el sacrificio del Señor Jesucristo, en su obra perfecta en la cruz. Aquellos tales que creían que solo en Jesucristo hay perdón de sus pecados, que se acercaban a Él con confianza humilde y sencilla, como un niñito, como esos, yo no sé si ustedes cuando han estado en una piscina le dicen al niño que se tire, y el chiquito tiene confianza porque está su papá ahí, tiene mucha confianza. Ayer pasó algo muy diferente con este Vitan, pero al final siempre se tiró, confió en sus papás. Igual lo mismo pasa si usted los pone a andar en el pasamanos y usted los deja un poquito ahí y les dice: no importa, cuando se canse avíseme, yo lo recibo. Y ellos confían completamente en usted, se dejan caer a los brazos de su Padre. Esos son los ciudadanos del reino del Señor. No confían en nada de ellos, se dejan caer a los brazos de gracia de su Padre Todopoderoso. Vimos, hermanos, que esos tales reciben ese regalo de pura gracia y por ende comienzan a vivir para su gloria. Se esmeran por hacer lo que su rey manda. Y vimos aquel ejemplo de aquellos 2 soldados que tenía el rey David, que apenas si dijo algo, salieron en medio de una guerra a cumplir lo que mi rey está pidiendo. Y sus vidas además comienzan a dar frutos, comienzan a haber frutos evidentes, palpables en la vida de esos ciudadanos del reino de Dios. ¿Hicieron algo para ganarse ese maravilloso regalo de la salvación? Nosotros vimos que no. Más bien, estos tales reconocían que nada habían aportado para su salvación, sino más bien puro pecado. Se reconocen rebeldes, pecadores desde la matriz, que ha sido Dios más bien el que ha tomado la iniciativa en venir a darnos y darles a aquellos que Él ha salvado esa salvación por fe. Fe que también Dios es el que se las ha dado y dado a nosotros. Así que no hay nada que nosotros podamos aportar, como decía ese himno. El ser humano, hermanos, al no conocer a Dios, al no percibirse malo,
al no percibirse pecador, va a comenzar a idearse maneras de conseguir esa salvación, porque el hombre tiene eternidad en su corazón. Y así lo dice Eclesiastés capítulo 3. Comienza a idearse formas, y esas formas que el hombre se idea son obras, son puros actos. Por ejemplo, en la era de Lutero, venta de indulgencias. El Islam, hermanos, dicen que ellos encuentran la redención en la liberación del castigo, que es el infierno. ¿Y sabe cuándo es que son liberados automáticamente? Cuando ellos creen, cuando el hombre cree de su propia, de sí mismo, cree que él va a ser liberado, cree en la unicidad de Dios y de Mahoma. Y automáticamente es liberado del castigo, porque el hombre se creyó, generó fe ahí de él mismo, creyó en la unicidad de Dios y de Mahoma. Entonces es rescatado de ese castigo. Además de cumplir la oración, que creo que todos la conocemos, ¿verdad? Esa oración que hacen ellos en diferentes tiempos, limosnas, ayunos y peregrinajes. Noten, cuando el hombre cree, cuando a él le da la gana de creer. Completamente, hermanos, diferente a lo que nosotros sabemos que dice la Biblia, que esto no es de nosotros, es un don de Dios. ¿Cierto? Los católicos, por ejemplo, se enseñan que la salvación es por la regeneración bautismal o el bautismo, por obras meritorias, por la confesión de pecados a un padre o por mantener los sacramentos. Todas las religiones, aparte del cristianismo, buscan por su propia cuenta la redención o salvación por medio de obras, esfuerzos, ceremonias, rituales, conductas o comportamientos rigurosos como los que se flagelaban y otras más. Pero curiosamente, solamente en el cristianismo, como dijo el hermano Mariano cuando predicó en Liberia, es en el cristianismo únicamente donde Dios viene a buscar al hombre. ¿Y cómo está el hombre? Muerto en sus delitos y pecados, incapaz totalmente de hacer absolutamente nada. La salvación, mis hermanos, nosotros vimos que se obtiene solamente por el don de gracia, es un regalo inmerecido, no lo merecemos, pero Dios en su misericordia nos lo da. La salvación, mis hermanos, no tiene que ver con hacer, sino con el ya está hecho, tiene que ver con el consumado es, que una vez nuestro preciosísimo Jesucristo pronunció en aquella cruz del Calvario. Ahora, nuestra fe, mis hermanos, debe y tiene que descansar confiada solamente en ese Cordero que Dios proveyó, Jesucristo, el que vino y que salva a su pueblo de sus pecados. De hecho, Jesús, ¿qué significa? El que salva a su pueblo de sus pecados. Decía John Flavel, no hemos de pensar que el descanso de nuestras almas es la fe en sí misma. Muchos dicen, ¿verdad? Yo tengo fe. ¿Fe en qué? Solamente es el medio, dice John Flavel. No podemos encontrar descanso en ninguna obra o deber propio, pero lo podemos hallar en Cristo, a quien la fe abraza para justificación y salvación. El pasaje es muy largo, mis hermanos, así que veamos rápido lo imposible que es para el hombre ganarse la salvación, pero sí es posible para el Señor darla. Comienzo con los versos 17 al 22. Un esclavo de las riquezas dice así: al salir él para seguir su camino, vino uno corriendo e hincando la rodilla delante de él, le preguntó: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino solo uno, Dios. Los mandamientos sabes: no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Él entonces respondiendo le dijo: Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Entonces Jesús mirándole le amó y le dijo: una cosa te falta, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo, y ven, sígueme tomando tu cruz. Pero él, afligido por esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. El Señor Jesucristo y sus discípulos, saliendo del lugar donde se encontraban, probablemente
después de haber bendecido a los niños, vino corriendo hacia el Señor Jesucristo un hombre, un joven, dice Mateo. Y Lucas nos dice que era un principal, o sea, un hombre importante, un hombre rico, un hombre que tenía muchas posesiones. Esa es la idea de ser rico en ese tiempo, muchas posesiones. Hermanos, y que por la premura de venir corriendo, ya que en aquellos tiempos los hombres importantes no se ponían a hacer esas cosas, ¿verdad? No se ponían a andar corriendo. Nosotros notamos que algo perturbaba o inquietaba a este hombre. Había una necesidad en este muchacho. Jesús está yendo. Yo tengo que ir a agarrarlo porque necesito que él me ayude con algo. Hincando la rodilla, vean la manera de respeto de este muchacho, el cual también era también una costumbre que en aquel tiempo se conocía. Por ejemplo, los rabinos honorables y distinguidos eran muy respetados. Dicen que cuando, por ejemplo, un papá entraba a un cuarto, a una casa, los hijos salían y se quedaban afuera esperando porque era una manera de respeto hacia su padre. Lo mismo pasaba con los rabinos, había un respeto grande por ellos. Si un hombre, por ejemplo, era un rabino y entraba en su casa, incluso su papá tenía que salir como manera de respeto. Se guardaba mucho respeto a estos hombres. De ahí nosotros vemos que este hombre tenía realmente a Jesús en muy alta estima. Hinca la rodilla. Es un joven rico, además también es un joven respetuoso. Y le cae de rodillas preguntándole a Jesucristo, maestro bueno, yo sé que usted probablemente me lo puede revelar. ¿Qué tengo que hacer yo para ser salvo? En palabras sencillas. ¿Qué tengo que hacer para ser salvo? Una de las preguntas que a veces nosotros queremos que nos hagan cuando salimos a evangelizar, ¿verdad? ¿Qué tenemos que hacer para ser salvos? Dice Sproul, tenía riquezas, una posición de autoridad, aunque solo era un muchachito joven, pero él sabía que le faltaba algo, salvación. Un hombre como este, mis hermanos, debió haber sido instruido por los escribas. Por eso el uso del término vida eterna. Daniel 12:2 dice, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Probablemente este hombre sabía de esto, y lo sabía porque le pregunta al Señor, y esto le perturbaba. ¿O voy a ser yo de los que disfrutan de la vida eterna o de la confusión o de la vergüenza perpetua? Era parte de la literatura judía. Y por eso él le hace la pregunta al Señor Jesucristo. Este hombre quiere saber si anda andando en la dirección correcta, ¿verdad? Si algún día va a poder, si va bien, si no me he desviado de lo que nos han enseñado, porque tiene miedo probablemente de ser avergonzado. Esto además, mis hermanos, revela que este hombre había sido también contaminado por ese legalismo judío de hacer y por medio del hacer ganarse el favor de Dios. Porque vean la pregunta, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer? La respuesta de Jesús, vean el verso 18, dice, Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Jesús pudo haberle dicho, mira, crea en mí. Pero el Señor Jesucristo responde algo así como con una pachotada. ¿Por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo uno, Dios. Hermanos, esa respuesta es fuerte. Jesús está dejándole claro a este hombre que él no es como los demás, que él no es un maestro más del montón. El joven, hermanos, no se da cuenta a quién tiene enfrente. No se da cuenta que realmente tiene a Jesús, el Dios encarnado. Y al decirle maestro bueno a Jesús es como que hicieron una comparación de Jesús con los demás maestros, viéndose él. Vea Jesús, nosotros somos buenos, pero es que en usted hay algo que sobrepasa esa bondad, se nota. Pero estamos en ese mismo rango, pero en usted hay algo que sobrepasa más esa bondad. Usted es más sabio. Hermanos, un pequeño ejemplo solo para que esto quede claro, y lo tomo de igual del hermano R.C. Sproul. Decía el hermano R.C. Sproul, yo tengo un perro,
Y yo cuando lo llamo, él viene. Y cuando le digo que se meta al carro, con más perros, mi perro es bueno. Porque hay perros que son a veces bien desobedientes. Este hombre se está poniendo, sí, yo soy bueno. Los demás maestros son muy buenos, pero voy a ir a este en especial porque este tiene algo diferente. Pero él se creía bueno. Estaba haciendo una comparación que con Jesucristo no la tenía que hacer. El joven se estaba percibiendo como una persona moralmente recta. Y el Señor Jesucristo, conociendo el corazón de este hombre, es como que si le dijera, si usted no sabe a quién se está dirigiendo, no le atribuya cosas que solamente le pertenecen a Dios. Y la bondad solamente le pertenece al Señor y la comparte con nosotros. Esos atributos que Él comparte con el ser humano. Juan 5:41, por ejemplo, dice, gloria de los hombres no recibo, mas yo os conozco que no tenéis amor de Dios en vosotros. Este hombre simplemente no amaba al Señor Jesucristo. Se acercó al Señor Jesucristo para que le dijera la inquietud que él tenía, le ayudara con esa inquietud. Y llegó con un maestro bueno. Gloria de hombres no recibo. Yo no necesito sus palabras aduladoras. Si usted realmente a mí ni me ama. Eso es como de la boca confiesan mi nombre, pero su corazón totalmente lejos de mí. Hermanos, realmente este hombre le dijo a Jesucristo bueno, sin saber quién realmente él era. Se acercó a Jesús como un maestro más del montón. Y ya hemos venido viendo en Marcos cómo habían diferentes escuelas, diferentes rabinos, que unos se inclinaban por una cosa, otros por otra cosa. ¿De qué nos sirve a nosotros ser cristianos nominales si no amamos al Señor de verdad? De nada sirve que usted utilice frases teológicas que son correctas cuando se dirige a Él, si no las cree realmente. Si no cree realmente que Dios es eso, o las refleja con su vida, con un verdadero amor por el Señor. El hermano Paul Washer, en un pequeño clip, él decía que él estaba tan harto, así lo dice él, y en español, de hecho está, dice, yo estoy tan harto, dice el hermano Paul Washer, de ver a un montón de gente que sabe un montón, pero no ponen en práctica nada de lo que saben. Más me vale a mí que sepan un poquito, pero que pongan ese poquito en práctica. ¿De qué nos sirve llegar y decir que somos cristianos si no amamos a Cristo? Si no queremos andar con Él, si no queremos seguir sus buenos consejos que Él ha dejado en su palabra. Dios bueno, pero cuando nos dice algo en la Biblia que es bueno para nuestras almas, si a nosotros no nos parece, ahí sí Dios no es bueno. Y eso vamos a ver que este muchacho hizo al final. Es bueno, pero después lo que me está pidiendo, mire, usted se pasa. No es bueno para mí. Y se fue. Ahora, hermanos, quiero que noten también que Jesús no está negando su divina bondad. Como Dios que Jesús es, Él es bueno, Él no la está negando. No hay uno bueno sino solamente Dios. Jesús es Dios. Nadie más es bueno. Solo le quiere hacer a ver al joven que está equivocado con respecto a su bondad. Él se cree bueno comparándose con los demás. Jesús me gana por un poco. Pero al final de cuentas yo soy bueno. Pero este hombre apenas entienda quién es Dios y que su ley es santa, justa y buena, se va a dar que no es más que un pecador. Y nosotros, a la luz de esa ley, nos damos cuenta que no somos más que pecadores, unos completos depravados que hemos sido destituidos de la gloria de Dios, que no amamos a Dios. Y esto era lo que este hombre estaba ignorando, el crítico estado de su corazón, creyéndose bueno. Hendrickson, por ejemplo, dice, si deseas contemplar la bondad, debes pensar en Dios, el único bueno, y guardar sus mandamientos. Compárese con el estándar de Dios, el estándar que Él ha dejado en su palabra. No se ande comparando con el borrachito de la esquina, por ejemplo. O como decía J.I. Packer, nosotros tenemos que compararnos con los gigantes, decía él.
Andamos en lomos de gigantes, los puritanos. ¿Quién se compara con esos? Siempre que leemos un libro de ellos nos quedamos avasallados de cómo eran estrictamente grandes hombres de Dios. Pero Dios nos ha dejado su ley para que nos comparemos con ella y nos vamos a ver cortos. Ahí usted se va a dar cuenta que nadie hay bueno, ni tan solo hay uno. Leamos el Salmo 14. Salmo 14, del 1 al 3 dice el necio en su corazón, no hay Dios. Se han corrompido, hacen obras abominables, no hay quien haga el bien. Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Todos se desviaron, a una se han corrompido, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Pero muchacho, ¿usted quiere saber qué tiene que hacer para tener la vida eterna? Bueno, por medio de la ley, este muchacho creía que él había guardado todo. Por medio de la ley yo le voy a enseñar que usted no tiene la vida eterna. ¿Cómo se consigue la vida eterna? Verso 19 dice, los mandamientos sabes. No adulteres, no mates, no hurtes, no diga falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Esto es lo que usted tiene que hacer si quiere ser salvo y heredar la vida eterna. Y de ninguna manera, mis hermanos, Jesús está enseñando aquí que la salvación es por obras, sino que es imposible para el hombre cumplir la ley. Aquí, mis hermanos, en esta parte, el Señor Jesucristo simplemente le está haciendo ver a este joven, le está haciendo ver con la segunda tabla de la ley, que él no ama a su prójimo. Y lo vamos a ver más adelante, que él no ama a su prójimo. Por lo tanto, si no ama a su prójimo, o como dice Santiago, si viola solamente uno de los mandamientos de la ley de Dios, viola a todos. Y vamos a ver que este hombre también amaba tanto sus riquezas, que sus riquezas eran su ídolo, su Dios falso que él se había levantado. ¿Y qué dice el primer mandamiento? No tendrás dioses ajenos delante de ti. Por lo tanto, se había barrido o había roto toda la cadena con los 10 eslabones de la ley. Este hombre llegó creyéndose moralmente recto, pero aquí Jesús le estaba haciendo ver que la raíz del problema era ese alto concepto equivocado que él tenía de sí. Yo soy bueno, pero ante los ojos de Dios era un simple, pobre pecador, un pobre pecador. Sí, rico en esta tierra, pero pobre pecador, que tenía una deuda inmensa, impagable, que está perdido y que necesita un Salvador. Esto es algo, hermanos, que a mí da miedo, o sea, pensarlo incluso asusta. Imagínese vivir engañado. Imagínese vivir engañado que usted es bueno, que usted va a heredar la vida eterna, que usted va bien en ese camino para la gloria con el Señor. Y que un día se despierte y simplemente esté en el infierno, por así decirlo. Qué triste. Siento y veo que realmente es una de las maneras que nosotros tenemos que hacer, es vivir examinándonos a la luz de la palabra del Señor para ver si estamos realmente en la fe. Yo creo que es una de las cosas que el ser humano siempre está tratando de esquivar, el examinarme a la luz de las Escrituras, si estoy bien o no, porque cada vez que nos examinamos vamos a encontrar cosas que no queremos arreglar, que no queremos solucionar. Miren lo que dice el Señor Jesucristo en el verso 20, dice así: Él entonces respondiendo le dijo: Maestro, todo eso lo he guardado desde mi juventud. Jesús, yo estoy en todas. Todos los 10 tienen un check. Todos esos que usted me dijo ya tienen un check, los cumplí. Pero a pesar de eso, ustedes vieron que el joven corrió al Señor Jesucristo. Él siente que algo le falta. Hay algo que le falta a este hombre. Hay algo que no lo deja estar en paz. Según él, ha cumplido esos mandamientos que el Señor le puso ahí. Pero algo le falta. ¿Qué es, maestro bueno? Dígame.
Dígame qué es. Ya cumplí todo eso. Cumplió todo eso. Pero ¿qué me falta, maestro bueno? De hecho aquí, hermanos, ya este hombre ya no le va mencionando más maestro bueno al Señor Jesucristo. En los paralelos ustedes lo pueden ver. Ya no le dice más maestro bueno. Hermanos, en otras palabras, este hombre dice que él ama a su prójimo como a él mismo, porque ha cumplido esa ley desde la niñez. Caramba, desde la niñez. Wow. Eran la segunda tabla, si ustedes lo vieron ahí, que tiene que ver con el prójimo. Por lo general los niños son egoístas. No comparten muchas veces con su prójimo. ¿Cómo lo hizo para guardarlo? ¿Cómo hizo ese hombre, de verdad? Para poder llegar y decirle a Jesús, que no sabía realmente a quién tenía aquí. Capaz creía él que se podía bailar a Jesucristo. Tenía al Dios encarnado enfrente de él. Sí, maestro, yo he amado al prójimo como a mí mismo. Check. ¿Qué más me falta? Ya terminé con eso. ¿Qué más me falta? Hermanos, una de las cosas que el hombre tiene en su mente es que él siempre se cree bueno. ¿Sabe por qué? Porque siempre se está comparando con gente criminalmente, por así decirlo, que están en situaciones terribles. Por ejemplo, nos hemos topado personas que dicen, yo no he matado a nadie. Así dicen. Cuando usted sale a evangelizar, yo no he matado a nadie, yo soy bueno. Yo no le ando robando a nadie. Cuando usted le pone los 10 mandamientos, sí, pues yo no le he robado a nadie. Y una de las preguntas que varios hermanos le han hecho, ¿usted no se ha robado algún lápiz? ¿Usted no se robó un lápiz, una bolincha cuando estaba pequeñito? No. Yo me robé un montón de bolinchas, pero se quitan, porque hay como ese deseo de querer verse siempre buenos. Pero Dios sabe lo que hay en el corazón del hombre. Dios lo sabe. Nosotros nunca nos vamos a esconder de un Dios que todo lo ve. El verso 21 dice, entonces Jesús mirándole, probablemente el Señor Jesucristo, viendo ahí como, no, mirándole le amó y le dijo, una cosa te falta, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Ven, sígueme tomando tu cruz. Mis hermanos, Jesús va a dejar a este joven expuesto, lo está dejando expuesto ya, pero lo está haciendo de una manera amorosa. ¿Verdad que no lo echó? San mentiroso, váyase de aquí, yo estoy viendo lo que hay en su corazón. Mirándole le amó. Qué ternura al Señor Jesucristo de ver que una persona está mal y sigue defendiéndose y dice, no, yo estoy bien. Una vez el hermano Mariano nos mandó un mensaje diciendo, hermanos, si están pasando alguna situación, bueno, avise, cuéntele al Señor, como dice también el himno, pero también a los hermanos para ayudarle, ver cómo, pero muchas veces nosotros no queremos que ese pequeño orgullo sea derrotado, vencido. Jesucristo vio en este hombre cómo se aferraba a su bondad, a su moral falsa, y lo amó. Le habló compasivamente, le habló con amor. Jesús le está llevando, mis hermanos, a ver la realidad de su vida, amorosamente. Este es un pecador. Ahora el hermano nos explicó, ¿verdad?, cómo es con un hermano, ¿verdad?, cómo amorosamente lo tenemos que traer, hablarle. Aquí este es un hombre perdido y también el Señor Jesucristo aplicó su amor y su compasión con él. ¿No es esto bueno, mis hermanos, que a nosotros nos tengan que decir la verdad? Que se acerque alguien a tener que decirnos, hermano, yo lo veo trastabillando a usted. O decirle, hermano, o decirle a esa persona, no puedes salvarte con hacer esto y lo otro, no puedes salvarte con guardar la ley. Por cierto, es imposible. Gálatas 3:10 dice, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. ¿Quién de aquí ha hecho por lo menos uno de los mandamientos perfectamente? Nadie. Solo hay uno que hizo eso perfectamente.
El Señor Jesucristo le está diciendo a este hombre, despójate de lo que tienes, despójese de ese ídolo que usted tiene, de las riquezas. Despójese de lo que usted tanto confía, arránquelo, como escuchamos hoy. Eso fue lo que nosotros leímos en Marcos 9, 43 al 48. Eso que usted tanto ama, eso en lo que usted pone su esperanza, en lo que usted pone su fe, quítelo, arránquelo. Si no es el Señor Jesucristo, lo va a llevar a la perdición. Y sígueme. Y seguir, mis hermanos, con esto de las redes sociales, esto no es seguir como seguimos o siguen los que tienen eso, dar un clic en Instagram. Lo voy a seguir en Instagram a él para ver las recetas que publica. Cuando ya no me guste, lo quito. Con el Señor Jesucristo no es así. Este seguirlo es que usted entrega enteramente toda su vida a Él, no importa lo que quede ahí. No importa lo que quede atrás, porque Cristo es tan valioso para usted que usted vende todo lo que tiene, como esa perla de gran precio, por tener a Cristo. Abandona toda confianza, abandona todas las confianzas en las riquezas, muchacho. Aquí, mis hermanos, no es que el Señor Jesucristo le está diciendo a este hombre, venda todas las cosas y désela a los pobres para que tenga la salvación. Eso no es lo que el Señor Jesucristo está diciendo, sino que lo primero es una consecuencia de seguir y amar al Señor Jesucristo. Vender esas cosas, no es que los cristianos tengan que vender todas las cosas que tienen cuando llegan a la salvación, no es lo que está diciendo el Señor Jesucristo. Es que el creyente ya ve tan precioso al Señor Jesucristo, que lo que sea que él tenga lo valora, sí, pero si tiene que desprenderse de eso, si tiene que cortarlo para no ofender a su Señor, lo va a hacer, y lo va a hacer radicalmente. El Señor Jesucristo le está haciendo ver a este hombre, cada vez probablemente este hombre sentía punzadas ahí. Este hombre ya sé por dónde va. Le está haciendo ver a este joven qué es lo que él ama más, y son sus posesiones. Ama más sus posesiones que a Cristo. Tiene un gran problema. Quiere la vida eterna, pero no quiere al dador de la vida eterna. Y lo tenía ahí enfrente. Ese es el problema de no saber a quién tenía él enfrente. Ese es el gran problema de no conocer nosotros quién es Dios realmente. Este hombre amaba más las cosas de este mundo. El primer lugar en su corazón eran las riquezas que él tenía. Sus riquezas eran de más valor que Jesucristo. Jesús le estaba mandando a tomar una decisión crucial en su vida. ¿Dejas este mundo y me sigues? ¿O simplemente usted perece? No hay otra. Con Cristo nosotros vimos que usted recoge o desparrama. Así de sencillo. O está con Cristo, mi hermano, usted es un enemigo de Él que va a ser destruido terriblemente. El verso 22 dice, pero él afligido por esta palabra, o sea, por lo que el Señor le dijo, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Queda claro, hermanos, que el Dios de este muchacho eran las riquezas, las amaba con todo su corazón. Hermano, este hombre era un esclavo de sus riquezas. Tan agarrado lo tenían las riquezas a este hombre, que lo tenían como en una cárcel. Amaba ese materialismo, que no lo tenían tapado, que no consideró al Señor Jesucristo. Y se fue. Y esa es la parte triste. La palabra del Señor Jesucristo para este hombre fue muy fuerte. Maestro bueno ya no. Este maestro, que probablemente es como los demás. Es más, los demás maestros de ese tiempo probablemente nunca me hubieran dicho que yo tengo que dejar todas mis riquezas. Pero este me está mandando a hacer esto. No. Se fue afligido. Amaba sus riquezas. ¿Cuántas veces ha tenido usted, mi hermano, que tener que parar con algo? Pero usted dice, no, es que no, un poquitito más. Espere, todavía no. Y ese pecado comienza a irse haciendo más grande. Después lo voy a ir. No, espere. Ese hombre se fue afligido. No quería entregar su vida al Señor Jesucristo. Tuvo a la par al dador de la vida eterna. Definitivamente hubiera sido mejor que este hombre entrara al cielo sin nada de sus posesiones que irse al infierno con todas ellas.
Una vez el hermano Marcos Peña llegó a Los Lagos y dijo algo bien que de verdad es muy fuerte, más para nosotros los que estamos constantemente en la vida de iglesia. Decía el hermano: no hay nada más triste que perderse a la sombra de un púlpito, donde usted pasa cada domingo escuchando la palabra del Señor, sin incluir que usted tiene que leer la Escritura en su casa y hacer todas esas disciplinas espirituales. Pero él decía esto: tenemos nosotros la palabra del Señor, la profecía más segura, predicada cada domingo acá, fielmente, y usted sabe lo que es perderse a la sombra de un púlpito. Ahí tenía ese hombre el Señor Jesucristo enfrente. Yo prefiero más mi pecado. Lo que dicen ahí no va acorde a lo que yo creo, me voy. Voy a buscar una iglesia donde se hable un poco más de juventud. Que me digan cosas como para mí, que soy joven. Que me digan algo que quiero oír. Y se va. Donde se está predicando fielmente el Evangelio y se le está diciendo al hombre: es pecador, venga al Señor Jesucristo. Donde se está consolando al creyente: sigue, hermano, confiando en el Señor, Él es el que lo va a perseverar hasta el fin. Pero no quieren esas palabras. Su ídolo, las riquezas eran su Señor, eran para él más valioso. Su corazón, mis hermanos, estaba encerrado en esa cárcel de sus posesiones, de donde no quiere ni puede salir. No puede hacer absolutamente nada para ser liberado. Así que se fue. Ahora Jesucristo, como les dije, no era tan bueno. Y se fue, mis hermanos. Y eso nos lleva al segundo punto. Imposible para los hombres, posible para Dios. Leamos los versos 23 al 31 y dice así: entonces Jesús, mirando alrededor, dijo a sus discípulos: ¿cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas? Los discípulos se asombraron de sus palabras, pero Jesús respondiendo volvió a decirles: hijos, ¿cuán difícil es entrar en el reino de Dios a los que confían en las riquezas? Más fácil es pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Ellos se asombraron aún más, diciendo entre sí: ¿quién pues podrá ser salvo? Entonces Jesús, mirándolos, dijo: para los hombres es imposible, mas para Dios no, porque todas las cosas son posibles para Dios. Entonces Pedro comenzó a decirle: he aquí, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Respondió Jesús y le dijo: de cierto os digo que no hay ninguno que haya dejado casa, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras, por causa de mí y del Evangelio, que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo, casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras, con persecuciones, y en el siglo venidero la vida eterna. Pero muchos primeros serán postreros, y los postreros primeros. Mis hermanos, acá el Señor Jesucristo no está diciendo que los ricos no se salvan, ¿verdad? Aquí el Señor no está diciendo: es rico, lo siento. No, eso no es lo que el Señor Jesucristo está diciendo acá. Es más, mis hermanos, no está mal que una persona, alguien sea adinerado. No está mal que prospere en sus negocios. No está mal que sea diligente en su labor y tenga para dar a su familia, tenga para dar a los demás y que le sobre para darse gustos. Eso no está mal. Estaría mal el que le critica, ¿verdad? El problema radica cuando el dinero, y pongámosle aquí, el dinero, póngale novia, póngale la computadora, póngale lo que sea, la cuenta bancaria, cuando las casas, los carros, la profesión, la fama se ha apoderado de su corazón. Es ahí donde radica el grandísimo problema. Nosotros somos propensos a hacernos ídolos, decían aquellos hombres de la antigüedad. Es una fábrica de ídolos el corazón. Tenemos algo y lo hacemos un ídolo. Llegamos a amarlo tanto. El joven rico, mis hermanos, no tenía muchas posesiones. Las muchas posesiones, como les mencioné anteriormente, ya lo habían agarrado a él. Thomas Watson dijo: la tendencia del dinero es a reemplazar a Dios como el objeto de nuestra adoración y devoción. Las posesiones son velos que se ponen entre Dios y nosotros, que no nos dejan ver a Dios. El dinero es bueno,
Pero lo malo está en nuestro corazón y nosotros somos los que agarramos el dinero y comenzamos a hacerlo un ídolo para nosotros. El dinero, mis hermanos, tiende a darnos tranquilidad, de hecho. Tiende a darnos alguna seguridad, tranquilidad. Estoy bien, tengo plata. Que nos hace quitar la mirada de Dios. Voy a poner un ejemplo. Cuando llega Navidad y llega eso del aguinaldo, mis hermanos, caramba, uno se siente poderoso. Uno se siente que uno no necesita al Señor. Y ahí es donde uno está, ahí en esa cosa tan pequeñita, o sea, en eso tan pequeñito, uno tiene que decir, Señor, ayúdeme. Porque nosotros somos mayordomos. El creyente llega a ser mayordomo del dinero. No el dinero llega a ser el que tiene al creyente como un súbdito, como tenía este joven rico. Pero mis hermanos, el dinero puede a nosotros llevarnos a un estado de tranquilidad. Estoy bien, tengo lo que necesito. Y apartar la mirada de nuestro Señor. De hecho, decía también él que el rico corre el peligro o es más propenso a negar a Dios porque lo puede todo con su dinero. No depende de nada ni de nadie. Solo necesita su dinero y listo. De hecho, el Proverbio 38 dice así. Vamos a Proverbios 38, por favor. Dice así. Leo hasta el 9. Bueno, 7. 2 cosas te he mandado, no me las niegues antes que muera. Vanidad y palabra mentirosa apartan de mí. No me des pobreza ni riqueza. Manténme del pan necesario. No sea que me sacie y te niegue y diga quién es Jehová, o que siendo pobre hurte y blasfeme el nombre de mi Dios. Tengo mucho. ¿Quién es Jehová? Como preguntaba Faraón. Menciono de nuevo a un puritano más, Richard Baxter. Dijo, cuando los hombres prosperan en el mundo, económicamente hablando, sus mentes se enaltecen con sus muchos bienes, que llega al punto que apenas pueden darse cuenta que están tan enfermos cuando ellos piensan que están bien. Una anestesia puede llegar a ser el dinero en la vida de alguien. Al no verse pecadores, caídos de la gracia, necesitados de un Salvador, es imposible, por lo tanto, que puedan entrar en el reino de Dios. Los discípulos se sorprenden, porque como leímos, se sorprendieron porque las riquezas en esa cultura eran vistas como una bendición, como el favor de Dios. Un rico tenía más ventaja sobre el pobre. O sea, de verdad, tenía más ventaja. De hecho, yo he visto dibujitos donde sale una pila de dinero y sale un muchachito alcanzando un título. Y el pobre sale abajo tratando de alcanzarlo. Así. El rico en esta cultura tenía más ventaja sobre el pobre en cuestiones de la salvación. Usted está más cerca de ser salvo. Usted está más cerca de Dios que el pobre. Ellos, por ejemplo, tenían a Abraham, a David, a Salomón en su mente, los judíos. Estos eran hombres que tenían muchas posesiones. Y Crónicas 29:12, por ejemplo, dice, las riquezas y la gloria proceden de ti, Jehová, y tú dominas sobre todo. En tu mano está la fuerza y el poder, y en tu mano el hace grande y el dar poder a todos. Es Dios quien nos da las riquezas. Por lo tanto, llegaban y decían, sí, los ricos son los que tienen el favor de Dios. Jesús ve la sorpresa de sus discípulos y va a tener que enseñarles a qué se refiere lo que él está diciendo. Así que tiernamente les dice, hijos, ya está con ellos ahí. Todo aquel que confía en sus riquezas no puede salvarse. La deuda es inmensa, es impagable. Nosotros tuvimos la parábola aquí que vimos con el hermano Mariano. Es imposible que el hombre pueda pagar esa deuda que tiene delante de Dios. Es imposible que él por su propia cuenta entre al reino de Dios y sea un ciudadano del reino de Dios. Tan imposible es como pasar un camello por el ojo de una aguja. Hermanos, no voy a ir más allá con lo que creían en aquel tiempo, pero en las diferentes puertas que habían en Jerusalén, había una que se llamaba, había un huequito que se llamaba ojo de aguja. Entonces ellos decían, bueno, a la fuerza podían pasar un camello por ahí. Era una rendijita, por así decirlo, que había en el muro. Le habían puesto a esa puerta el ojo de una aguja, ojo de aguja.
Realmente, mis hermanos, aquí lo que el Señor está diciendo es imposible. El camello era uno de los animales más grandes que ellos conocían. Imagínense pasar un camello por el ojo de una aguja que nosotros tenemos en estos tiempos. Eso es imposible. Bueno, es más fácil que el camellito pase que usted se salve por su propia cuenta. Así que está en serios problemas si usted está confiando en lo que usted puede hacer. De nuevo, si usted está confiando en posesiones, en su intelecto, en su profesión, en lo genial que es usted, en lo cool, en lo fuerte, en lo bueno, en lo amable, en cuanto usted sirve. Yo vengo todos los días a la iglesia. Mi hermano, si usted confía en esos medios para alcanzar la salvación, yo le tengo una mala noticia. Y yo creo que ya usted la sabe de antemano. No se está engañando, pero no va a poder salvarse por hacer esas cosas. Los apóstoles, mis hermanos, como leímos, hacen una pregunta asombradísimos. Si los ricos tienen el favor de Dios y según los rabinos, la ventaja que les comenté, ¿verdad? Que llevan más aventajados para ser salvos, ¿qué hay de nosotros? ¿Qué hay de nosotros los pobres? Dice los apóstoles. ¿Qué hay de nosotros? ¿Quién puede salvarse? ¿Cómo vamos a hacer? Mis hermanos, la salvación es del Señor. Nadie puede salvarse. Creo que he repetido mucho eso. Nadie es nadie. Y por más que camine de rodillas hasta la negrita, por más que se vaya a un monasterio para estar solo y no pecar como hizo Lutero, usted no puede ser salvo. Estamos totalmente incapacitados, totalmente incapacitados. No podemos cambiar nuestro corazón, no podemos dejar de pecar. Incluso el creyente aún peca. No podemos guardar sus mandamientos ni por un microsegundo. La culpa del pecado está en nosotros. Nuestros padres nos la heredaron y nos están corrompiendo, sujetos a ser esclavos del pecado. A no ser que Jesús nos libere. Porque de tanto escuchar que uno no puede, gracias a Dios. Y aquí es donde viene esa buena noticia, relajante, reconfortante, fresca y del Evangelio. Dios proveyó en su Hijo precioso Jesucristo, un Salvador. Es que no dejó al hombre ahí. Dios podía haberlo hecho. ¿Qué tiene Dios necesidad de rescatar al hombre? No, Él es glorioso, Él es grande, Él es majestuoso, Él es poderosísimo, Él va a seguir siendo santo. Pero nos dio a su preciosísimo Hijo Jesús. Vean lo que dice la confesión. Capítulo 6, en el párrafo 3 dice: siendo ellos la raíz de la raza humana, Adán y Eva, y estando por designio de Dios en lugar de toda la humanidad, la culpa del pecado fue imputada y la naturaleza corrompida transmitida a toda la posteridad que descendió de ellos mediante generación ordinaria. Siendo ahora concebidos en pecado y por naturaleza hijos de ira, siendo siervos del pecado, sujetos a la muerte y a todas las demás desgracias espirituales, temporales y eternas, a no ser que el Señor Jesús los libere. Tito 3:3 dice: porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia, en envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Pero cuando se manifestó la bondad, aquí se va a entender quién es el Dios bueno y que nosotros no somos buenos. Aquí se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador, y su amor para con los hombres nos salvó. Nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. En ningún momento ahí dice por haber venido todos los domingos, por haber ido hasta la iglesia de la Negrita, por haber dado todas sus ofrendas. Solamente menciona el poder de nuestro Señor en la salvación. Es obra de Dios, porque para Dios todas las cosas son posibles. Parafraseo a Lutero, mis hermanos, y de hecho ahora en la mañana lo dijo Arles, luego lo dijo el hermano Mariano.
Gracias a Dios que la salvación depende de Dios y no de nosotros. Decirles, gracias a Dios que la perseverancia o la preservación de los santos le pertenece al Señor, porque usted termina un domingo con ganas de llegar a la casa a estudiar la Biblia. Usted esta vez sí le voy a poner a estudiar la Biblia el martes o el miércoles, ya acabó. Pero gracias al Señor que Él es el que está ahí, ayudándonos a poder seguir. La deuda, mis hermanos, es solamente Cristo el único que la puede pagar. Él es el único que nos puede hacer perfectos delante del Señor. Él es el único que nos puede justificar. Él es el único que nos puede dar un nuevo corazón, purificar estos corazones, perdonarnos de todos nuestros pecados. Cristo es el único que puede librarnos de la muerte, porque la paga del pecado es la muerte. Solamente Dios, por medio de su precioso Hijo Jesucristo, es el único que puede hacer eso. Nada podemos hacer nosotros. Hechos 4:12 dice, y en ninguno otro hay salvación, en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Jesucristo es el Salvador, solamente Él. No siga intentando ganarse el cielo por sus buenas obras. Déjese caer como ese niño en los brazos de gracia del Señor. Álcele la bandera de paz ya a Dios. Deje de seguir siendo un rebelde y humíllese. Ya humíllese de verdad. Dígale, Padre, aquí estoy. Ya dejo mi orgullo, dejo mis molestias, dejo mi confianza en mí. Ya leí en la mañana, ya leí en la mañana, ya oré. Mira, ya terminé mi lectura. Buen día, qué buen día es hoy. Puedo ir afuera, nada me va a pasar. Eso es legalismo, eso es pecado, eso es confiar en lo que usted hizo. Déjese caer en los brazos del Señor y humíllese ante Él. Pídale que lo salve. Al creyente pídale que le siga ayudando en esta vida espiritual. Pídale que le perdone, porque Dios puede. Él es todopoderoso para salvar. Él es todopoderoso para guardar. Pablo dice, porque yo sé a quién he creído. Pablo sabía a quién él había creído. Él no había creído a hombres. Él sabía que él había creído a Dios. Y es poderoso para guardarme hasta el día que Él venga. Ahora, mis hermanos, verso 28 dice, entonces Pedro comenzó a decirle, he aquí nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Si aquel muchacho no quiso dejar sus posesiones para seguirte, nosotros sí. Mateo dice, ¿qué nos vas a dar? Pedro, curioso Pedro, me encanta Pedro a mí. Si Pedro no hiciera esas preguntas, muchos no tuviéramos ahí esas buenas respuestas del Señor. Bueno, mis hermanos, yo veo ahí que Pedro se compara con ese muchacho joven. No quiso seguirte, no quiso dejar sus cosas. Bueno, nosotros lo hemos dejado. Es más fácil a veces dejar ciertas cositas que son poquitas. Más fácil a veces, te voy a dejar que muchas. Así que, ¿qué tendremos? Le dice Pedro. En el verso 29, el Señor Jesucristo le responde y le dice, de cierto os digo que no hay ninguno que haya dejado casa, no hay ninguno que haya dejado casa o hermanos o hermanas o padre o madre o mujer o hijos o tierras por causa de mí, del Evangelio, que no reciba 100 veces más. Ahora en este tiempo, casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras, con persecuciones, y en el siglo venidero, la vida eterna. El Señor Jesucristo les dice que aquellos que lo han dejado todo y lo han seguido, es porque han sido ya salvados. Una cosa, lo primero es consecuencia de lo segundo. Han creído del Señor Jesucristo, han sido rescatados, y es por eso que pueden dejar estas cosas. Esta es la consecuencia, mis hermanos, de seguir a Cristo. Aquellos que han puesto en Cristo, a Cristo su primer lugar, sobre todo lo demás, y sobre todos los demás, sobre toda posesión, incluso sobre familiares, motivados por el amor a Cristo, que hacen sacrificios por amor a Cristo, sacrificios incluso dolorosos por amor a Cristo, sí van a tener su recompensa. Sí la van a tener. El Señor Jesucristo lo está diciendo y Él no miente. Yo hablaba con un hermano de Los Lagos
el hermanito José. Y él me contaba triste, ve hermanos, me contaba triste esto el hermano José. Espero que el hermano, si algún día escuche esto, no me vaya a regañar. Pero el hermano me contaba algo, hermanos, que es cierto. Y él decía que él tiene un hermano, son varios hermanos. Pero que ya no se pueden reunir como familia, porque este hermano en específico, el hermano José, no los quiere ni ver, solamente porque son cristianos. Solamente porque son cristianos. Hizo una ruptura ahí en la familia. El hermano José se pone triste, dice, yo quiero a mi hermano, yo amo a mi hermano. Yo quiero estar con mi hermano, yo quiero aprovechar un momento para hablar con él y hablarle del evangelio, pero él nos rechaza, no nos quiere, nos aborrece, por así decirlo. El hermano José me ponía a pensar cuando él me contaba eso, y con esta parte, el hermano José, por así decirlo, perdió un hermano en la sangre, pero se ganó un montón de hermanos en Cristo. Es lo que nos está diciendo el Señor aquí. Jóvenes y padres musulmanes que han creído en el Señor Jesucristo, los han echado de sus casas. Yo tengo un calendario donde viene una historiecita y estaba la historia de esos musulmanes. Eso es providencia del Señor. Y decía que los hijos los echaron de sus casas y metieron a sus papás al asilo solamente por creer en Cristo. Mis hermanos, ellos van a tener una morada eterna en los cielos. Cristo se las está prometiendo. ¿Qué sacrificio usted hace por el Señor? La pregunta va mejor. ¿Lo motiva a usted el amor a Cristo y su evangelio a hacer sacrificios? Amo tanto al Señor Jesucristo que me sacrifico y voy a dejar de pasar tiempo en las redes sociales, por ejemplo. Amo tanto al Señor Jesucristo que voy a procurar sacrificar de mi sueño para levantarme más temprano y orar. Amo tanto al Señor Jesucristo que voy a salir a evangelizar. Amo tanto al Señor Jesucristo que no voy a parar de seguir en este trabajo porque me están poniendo a hacer cosas que ofenden a mi Señor. Amo tanto al Señor Jesucristo que lo voy a seguir así sea hasta la muerte. ¿Qué lo motiva a usted? ¿Lo motiva ese amor de Cristo? El creyente, hermanos, va a experimentar la persecución. De hecho, yo escuchaba que los de la prosperidad mencionan esto de las casas y de que va a obtener todas estas cosas y obvian la parte donde dice persecución. El creyente, mi hermano, el creyente, y la parte está en Filipenses, está en Hechos, está en Timoteo. El creyente va a sufrir persecución, no va a vivir la vida suavecita. Vamos a vivir feliz en el Señor Jesucristo, pero siempre va a ser una vida de lucha mientras estemos en este mundo. Segunda de Timoteo 3:12 dice, y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Pero Dios, hermanos, va a estar ahí para preservarnos hasta el fin. Esa es la confianza y la esperanza que nosotros tenemos. ¿Dónde nos persiguen? En el trabajo. Nos persiguen en el trabajo. Puede que haya muchos aquí que en el trabajo los molestan por su fe. En la familia puede que los persigan y los molesten por su fe. Afuera, al creyente le dicen retrógrado, nos molestan por nuestra fe. Pero el Señor es el quien nos sostiene a nosotros. Esos que son verdaderos seguidores, salvados por la gracia, que han entregado su vida entera al Señor, que han hecho sacrificios por amor de Dios y que han padecido por causa de Cristo, son los que un día van a disfrutar de la vida eterna. Esos son los ciudadanos del reino. Lo que usted quiera, Señor. Decía Sujel Michelén cuando llegó una vez a los lagos, hablando de Isaías 6, que cuando el Señor dijo, ¿quién irá? ¿A quién enviaré? Dice, ¿se imaginan a Isaías diciéndolo? ¿Hacer qué y a quién? ¿O hacer qué a dónde? No, yo estoy aquí, envíame a mí, Señor. Señor, ¿qué quiere que haga? ¿Qué quiere que haga? Dígame. Pero siempre a veces lo que puede pasar es, no, eso no. Va a hacer sacrificios. El creyente se va a amarrar a la palabra del Señor. Lo que ella dice es verdad, porque es buena para mí y por ende a los demás. Pedro, mis hermanos, tenía que tener cuidado de confiar que por haberlo ellos dejado todo, obtendrían la vida eterna. El orden no es así. Y tenía que tener cuidado con una mente que pensara de esa manera. Como nosotros vimos arriba, el orden es, el Señor les ha salvado,
para vivir para su gloria. Se trata, mis hermanos, de lo que Dios ya hizo, no lo que nosotros tenemos que hacer. Lo que Dios ya hizo por nosotros en su Hijo Jesús. Nosotros no tenemos que hacer nada, solamente es confiar en su obra perfecta en la cruz y los frutos van a comenzar a verse. Van a comenzar a verse, van a tener que verse los frutos en aquel que ha sido rescatado por el Señor. Y el Señor termina con una llamada de atención entonces. Y es una llamada de atención clara. Pero muchos primeros serán postreros y los postreros primeros. Clara leyéndola ahí. Pero cuando uno la trata de entender, yo dije, no entiendo qué está diciendo el Señor aquí. Usar el ejemplo que puse para que quede claro. Mi hermano, ¿usted ha visto la celebridad de esas personas que son súper ricas? Sí o no, que cuando uno ve a esa gente, bueno, yo sí, hay una tendencia de que uno piensa, wow, esa gente sí es alguien. Voy a poner un ejemplo, el ejemplo más básico que nosotros podemos tener o que yo tengo más presente, Cristiano Ronaldo. Uno dice, wow, este hombre tiene nombre. Usted escuchó ese nombre, usted sabe quién es. Y automáticamente usted dice, ese hombre lo puede todo, aquí. Pensamos, wow, están en el radar de toda la gente, lo conocen. Mi hermano, a los ojos de Dios, no son la fama, no son las riquezas, no es su nombre lo que hace delante de Dios a una persona especial. Eso no es lo que hace delante de Dios a una persona especial, es el dueño del oro y la plata. Es la fe en su Hijo Jesucristo. Eso es. Este joven rico a los ojos del mundo podría ser un primero por todo lo que tenía. De hecho, los ricos, ¿verdad? Hasta Santiago dice que los ponían adelante. Por todo lo que tenía lo podía considerar el primero, por lo bueno que era, porque era alguien. Pero en el radar de Dios este hombre no se encontraba. Aparecía como un pobre necesitado de la gracia y la salvación de Dios. A los ojos del mundo un primero, un importante, un estimado por el mundo, pero excluido por Dios, un último por Dios. Pero aquellos don nadie que creen en el Señor Jesucristo, que son sencillos, los niños, por ejemplo, en aquel tiempo que eran unos don nadie, nadie los consideraba. Pero esos que se humillaban delante del Señor, que confiaban en Él para la salvación, que se reconocen inútiles, impotentes, incapaces y claman a Dios por misericordia, esos son los que Dios estima, los que salen en su radar divino, esos que tienen. Mis hermanos, sé que ha sido largo. Gracias por mantenerse firmes ya de una terrible o mortal enfermedad. Ir a buscar ayuda a un médico para que nos examine y nos diga qué es lo que nosotros tenemos ahí mal. Usted va a llegar a ser mal. Y ahorita también lo haríamos así. Muriendo, morirán, nosotros hemos muerto, morimos. Sus almas, Adán y Eva, por así decirlo, si no se arrepentían, sus almas iban a perecer en el infierno, si no confiaban.
buscamos ganarnos la salvación por alguna buena obra, con ojos de favor. Crea hoy en el Señor Jesucristo, ese Hijo de Dios que vino al mundo, que se hizo carne, que vivió una vida perfecta, ya no imputársela como Adán y Eva nos imputaron el pecado, para imputar perfecta de Cristo en nosotros, apaciguarla por culpa de nuestros pecados, y que salvarnos. Para vivir, hermanos, no para estar salvos, para Hebreos 9:4 dice, cuánto más eterno se ofrece sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias, gloria sea su nombre y alabamos su precioso Hijo Jesucristo. ¿Qué seríamos? Destruidos, perdidos, condenados allá en el infierno, Señor, pero gracias a su Hijo Jesús. Padre, gracias porque nos permite oír de su Hijo Jesucristo. Jesucristo en salvar al pecador. Él no tenía, envió, Él obedeció para rescatarnos a nosotros. Que esa obra de su Hijo quede grabada en nuestro para vivir. Gloria, Señor. No deje que nosotros pensemos obtenido la salvación o por lo que hagamos, Señor. Señor, por ante aquel que lo hizo todo por nosotros, por su precioso y bendito Hijo. Hermano, de nuevo, gracias. Que el Señor les bendiga.